Hola por aquí, el día de hoy tejeremos esta hermosa bolsita a crochet versión mini, usando la trama del punto musgo. La nakba japonesa es un diseño que se caracteriza por no requerir cierres con botones, imanes o zipper, porque en su propio diseño tiene el cierre de nudo integrado. Aquí les estaré dejando la lista de materiales necesarios para este proyecto. Ahora agarra tu ganchillo que vamos a comenzar. Primeramente hacemos el nudo deslizado y procedemos a tejer un número de cadenas impares para la base del tejido. Esta cadena debe ser del largo de nuestra asa más pequeña, así que haremos las suficientes hasta llegar a esa medida, pero siempre en un número impar. Yo a efectos de este tutorial estoy trabajando una muestra para mostrarles lo que sería el patrón, pero mi pieza real tuvo una cantidad de 99 puntos para llegar al largo de 26 centímetros, doblando el tejido a la mitad, por lo que el largo total fue de 52 centímetros. Ya con la cadena lista, agregamos un punto de subida para comenzar a trabajar en la siguiente vuelta. Miraremos la cadena por la parte trasera y los puntos de esa primera vuelta los estaremos iniciando en los bucles que quedan ubicados en esta zona de atrás. El bucle que corresponde a la última cadena que hicimos no se trabaja porque recuerden que solamente es una cadena de subida. Entonces en el siguiente punto es que introducimos el ganchillo para tejer el primer punto bajo. Seguido tejemos punto cadena al aire, saltamos el próximo punto de base y entramos la aguja por el que le sigue y hacemos punto bajo. Punto cadena, saltamos punto de base, vamos al punto que le sigue y hacemos punto bajo. Punto cadena, saltamos el punto, trabajamos punto bajo en el que le sigue. Esta es una secuencia que vamos a estar repitiendo a lo largo de esta primera vuelta. Al llegar al final deberá quedarles la vuelta finalizada con un punto bajo, justo como en el inicio. Esta simetría solo la van a conseguir si su cadena fue de un número impar y si saltaron correctamente los puntos de la base. Con la primera vuelta lista, hacemos punto cadena para subir a la segunda. Giramos el tejido e iniciamos nuestras vueltas con un punto bajo siempre, como en la fila anterior. Y como en la fila anterior lo que sigue es un punto cadena, insertamos ganchillo y tejemos otro punto bajo. A continuación tejemos punto cadena, que va a corresponder al punto bajo de la vuelta anterior, así que lo saltamos y tejemos en el espacio del punto cadena siguiente punto bajo. Repetiremos el punto cadena porque en donde estén los puntos bajos de la vuelta anterior haremos punto cadena y trabajaremos los puntos bajos en los espacios de puntos cadenas de las vueltas pasadas. La secuencia a partir de aquí y para las vueltas siguientes será la misma, punto bajo seguido de punto cadena, pero lo alternaremos según lo que tengamos en la vuelta anterior. Donde estén los puntos cadenas tejeremos puntos bajos y viceversa. Cuando lleguen al último punto de la vuelta, sí tejeremos punto bajo sobre punto bajo porque siempre empezaremos y terminaremos nuestras vueltas con punto bajo. Con la segunda vuelta completada, subimos punto cadena al aire para pasar a la vuelta 3. Iniciamos con el punto bajo, le sigue otro punto bajo, así que vamos a tejer punto cadena para ese punto bajo y vamos a pasar a trabajar en el espacio de cadena el punto bajo. Punto cadena, salto el punto bajo y trabajo punto bajo en el espacio de cadena. Como ven, se continúa el mismo patrón y estas alternaciones se harán en todas las vueltas siguientes. Ya aquí se va notando mejor la trama del punto musgo. Continuamos con la secuencia. Aquí tejo punto bajo inicial, le sigue punto cadena, por lo tanto debo repetir el punto bajo, punto cadena, salto, punto bajo en el punto cadena, voy al espacio, tejo punto bajo. Salto punto bajo, punto cadena, salto punto bajo y sigo hasta terminar la vuelta.
Ya acá estoy más avanzada. Mi tejido mide 6 centímetros de ancho y observen lo hermosa que queda la trama del punto musgo. A partir de esta medida doblaremos el trabajo a mitad. Ubicaremos el punto del centro y lo marcaremos. Desde el marcador mediremos 10 centímetros aproximadamente para colocar el siguiente marcador de puntos. Nos aseguramos de contar bien la cantidad de puntos que hay desde este marcador a este del medio para ubicar correctamente a la misma distancia exacta el marcador del otro lado. Contamos incluyendo el punto marcado hasta el punto anterior al marcador. Yo aquí tengo 21 puntos y a partir del punto siguiente al marcador del centro contaremos la misma cantidad de puntos, en mi caso 21, y colocamos otro marcador. Con las marcas listas seguiremos desde donde nos quedamos tejiendo hasta donde colocamos el marcador, la misma trama del punto musgo. Retiro el marcador de sujeción y continúo. Primer punto bajo de la vuelta. Si un espacio de cadena, entonces hago otro punto bajo seguido y punto cadena para continuar con la trama del punto musgo. Me fijo bien que empecé con esta secuencia, ya que necesitaré terminar la vuelta así mismo para mantener la simetría. Tejo punto bajo. Como ya llegué al marcador, lo que voy a hacer es tejer aquí mismo el otro punto bajo sobre punto bajo para finalizar mi vuelta como mismo empecé, con la secuencia de 2 puntos bajos. Subimos a la próxima vuelta y estaremos trabajando solamente en este espacio por varias vueltas más. Aquí ya tengo la labor más avanzada. Esta última parte mide unos 10 centímetros y a partir de aquí tejeremos otro panel de 10 centímetros en el otro extremo donde tenemos los marcadores. Dispondremos el trabajo fijándonos de ir en el sentido correcto. La última vuelta va hacia allá, por lo tanto iniciaremos desde aquí hasta acá. Hacemos el nudo deslizado e insertamos en el punto equivalente al punto donde terminamos en el otro lado, que sería el punto bajo anterior al marcador. Seguimos en el espacio de cadena con otro punto bajo. Y tengo la secuencia de los 2 puntos bajos iniciales, justo como en el panel anterior. Y el proceso será el mismo. Llegados hasta este punto, tenemos el asa pequeña y los 2 paneles del cuerpo. A partir de aquí daremos continuidad al trabajo desde el marcador hasta el final del panel, seguido de una fila de cadenas que será el asa más larga con el doble de largo de esta. Así que si teníamos aquí 21 puntos sin contar el marcador y de aquí a aquí 21 puntos más, son 42 puntos, y un punto adicional que es el del marcador, 43. Entonces necesitaremos 43 y 43, son 86, lo haremos de 87 para mantener la imparidad para la cadena puente del asa que se unirá a este panel del otro lado. Llegamos al último punto y procedemos a tejer los 87 puntos cadena. Ya aquí tengo mis 87 puntos. Me aseguro de enderezar bien la fila de cadenas y busco el primer punto del panel para tejer el punto bajo de continuidad.
Así va a quedar una vez hayamos hecho este puente de cadenas para el asa. Procedemos a tejer la siguiente vuelta y al llegar a las cadenas miraremos por la parte de atrás para trabajar por el bucle trasero como hicimos con la vuelta 1. Punto cadena, salto, voy al siguiente, hago punto bajo, punto cadena, salto, sigo en el siguiente con un punto bajo y repetimos la misma secuencia. Así ya está terminada la vuelta y lo que haremos es seguir haciendo vueltas y vueltas hasta que tengamos el mismo ancho de esta otra asa. Yo tuve que hacer 15 vueltas para llegar a esos 6 centímetros, así que haré 15 más de este lado. Hasta aquí ya está terminada la construcción del cuerpo del bolso y sus asas. Solamente nos falta hacer las uniones de los laterales y el fondo. Contaremos la cantidad de puntos desde el extremo hasta esta zona aproximadamente para colocar un marcador de puntos y lo mismo de este otro lado. Con ambas marcas hechas, ya sí procedemos a hacer las uniones. En este caso estaré utilizando la aguja lanera para hacerlas, porque le va a dar un acabado invisible. Inserto hilo en la aguja y mirando los puntos desde arriba, localizamos las hebras internas, las que quedan pegaditas. Vamos pasando la aguja por ellas como si cosiéramos el tejido. Así queda la unión por dentro y si giro veo que no se nota para nada esta unión. Se camufla bastante bien con la trama que ya tenemos tejida. Ahora continuamos por el fondo del bolso. Así vendría quedando esta unión y solo nos queda seguir en el otro lateral donde tomaremos las hebras internas igual que hicimos en el lateral pasado. Al terminar solamente debemos esconder las hebras y cortar el remanente. Y así queda finalizada nuestra Knot Bag japonesa, un bolsito sencillo pero con ese aire diferente que la hace especial. Es un diseño práctico en el que no necesitamos cierres ni forros para mantenerlo seguro y que además podemos hacer completamente a nuestro gusto. Espero que hayas disfrutado haciendo este proyecto tanto como yo. Recuerda dejar tu like y suscribirte si te gustó el video y nos vemos en el próximo punto. Chao, chao.